Coordinadora Nacional de Empleos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Ana Gabriela Soberón. Ana Gabriela, buenos días, qué gusto verla. Muy buenos días, el gusto es mío. Bienvenida. Ana Gabriela, situación actual del empleo en nuestro país, ¿cómo avanzan las cifras? Sí, bueno, primero agradecerles el espacio. Bueno, el pasado mes de octubre, el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas de la Contraloría de la República lanzó su reporte anual en materia de desempleo. Actualmente son cifras bastante preocupantes. Estamos alrededor de un 9.5, lo que para nosotros, un país con 4 millones de habitantes, son cifras honestamente muy alarmantes. Pero como lo ha manifestado el presidente de la República, creo que en todas sus conferencias de prensa, para esta administración, tratar el tema del empleo es sumamente importante, para la ministra también. Por eso desde el Ministerio de Trabajo se trabajan con unas alianzas estratégicas todo el tiempo con el sector privado, que es el gran generador de empleos. Ahora, Sí. 9.5%, estamos hablando casi de 380,000 personas más o menos Alrededor, sí, en desempleo. ¿De qué grupos etarios estamos hablando principalmente? Mira, según este último estudio del INEC, la mayor población afectada por el desempleo es la juventud. También no nos podemos olvidar de las personas que luego de todos los cierres, de todos los confinamientos que tuvimos en Panamá a través del tema de la pandemia, el grupo etario, uno de los grupos etarios más afectados, de 40 a 48 años. En ese camino, el informe del Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría reconoce como desempleo la informalidad. Es decir, que al aumentar la informalidad en el país, ese porcentaje de desempleo también aumenta. Correcto, así es. Pero recuerda que el informal es aquel profesional que tiene profesiones liberales. Pueden ser muchos abogados, arquitectos, que no necesariamente cotizan de manera independiente al Seguro Social, ¿no? Pero están contados dentro de los parámetros de estas estadísticas del Instituto Nacional de Censo y del INEC. También, que es algo bastante preocupante para nosotros, y creo que la ministra lo ha manifestado en muchas de sus entrevistas, es que uno de los parámetros y de la medición de esta estadística son los jóvenes de 14 a 18 años. Pero para nosotros estos jóvenes deberían estar estudiando, no deben ser parte, no son buscadores de empleo. También tenemos los jóvenes que estudian en sus carreras universitarias, que no se catalogan como buscadores de empleos necesariamente. Por eso que nosotros, a través del Observatorio del Mercado Laboral, la señora ministra está rescatando lo que es el observatorio, porque para nosotros es importante, desde el Ministerio de Trabajo, trabajar con data y con data certera. Cuando habla del Observatorio del Mercado Laboral, ¿a qué se refiere? Bueno, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral contaba con un departamento que es el Observatorio del Mercado Laboral, pero así de simple, este observatorio no observaba. Realmente llegamos a un ministerio donde no teníamos una data. Fue lo primero que hizo la ministra al llegar a su administración. Quisiera saber, conocer las cifras antes de que el INEC traiga salga el resultado de las encuestas y todo lo demás del INEC. No teníamos data. Hemos podido recabar data en función de los reclutamientos focalizados que hacemos en alianza estratégica con el sector privado. Mi primer empleo también nos ha dejado una data muy valiosa para saber cómo estamos, en qué momento estamos con los jóvenes a nivel nacional. Pero realmente existía el Observatorio del Mercado Laboral, pero las funciones no estaban desarrolladas como tal. Y eso es parte de lo que próximamente la señora ministra va a estar lanzando, el Observatorio del Mercado Laboral, porque es muy importante. Si no tenemos data, no sabemos dónde estamos, ni hacia dónde vamos, ni qué vamos a hacer. Justamente, si uno de los sectores más golpeados con el tema del desempleo es el de los jóvenes, ¿cómo están funcionando estos programas de introducción al empleo? Sí, mira, yo te puedo hablar puntualmente del programa Mi Primer Empleo, que es un programa insignia del señor presidente de la República. Mi Primer Empleo, en su primera fase, fue lanzado el 1 de agosto del 2024. Contábamos con un presupuesto para 1.058 pasantías a nivel nacional. Esta primera etapa fue un éxito. Realmente 624 de estos jóvenes quedaron insertados en el mundo laboral, y la verdad que para nosotros más del 50% es un gran logro. Hay mucha data histórica que te habla del poco porcentaje de efectividad que tienen los programas nacionales o las políticas públicas en función de estos programas. Este programa existía, antes se llamaba Aprender Haciendo en administraciones pasadas. En los últimos 5 años
solamente 349 jóvenes fueron insertados al programa, pero no tenemos la data certera de cuántos quedaron en el mercado laboral. Y para nosotros es muy importante y la verdad que es un logro, nos dejó mucha data, muchas experiencias sobre qué mejorar y hacia dónde ir. Empezamos el año en el mes de enero con 780 pasantías, porque el presupuesto que teníamos. Luego el presidente de la República en una de sus conferencias de prensa dio la noticia a los jóvenes que se aprobaba el presupuesto para 2.000 plazas más, lo que representan 2.780 oportunidades de pasantías a estos jóvenes y esperamos pues lograr también, al igual que la primera etapa, que sea una segunda fase del programa con mucho éxito, donde muchos tengan la oportunidad de quedar en el mercado laboral. Y también invitamos a las empresas, porque realmente esto funciona en mancuerna con la empresa privada. Hace pocas semanas estuvimos en el evento que inaugura la nueva fase del ITSE, el Instituto Superior Técnico del Este. Especializado, siempre digo del Este. ¿Cómo trabaja el Ministerio de Trabajo junto al ITSE, junto a la INADE, para poder desarrollar mayores oportunidades para técnicos? Porque el país necesita técnicos en determinadas profesiones que muchas veces escasean. Sí, mira, recientemente la ministra y la doctora Milena Gómez del ICSE firmaron un convenio, porque el ICSE solamente está en la ciudad de Panamá. Entonces nosotros en nuestras direcciones regionales tenemos las aulas del IPEL, del Instituto Panameño para Estudios Laborales, y la ministra y la doctora Milena conversaban. El ICSE tiene resultados fantásticos. Más del 80% de los jóvenes egresados del ICSE tienen una contratación segura en el mercado laboral, porque el ICSE elabora sus programas en función de la demanda del mercado. Entonces nosotros decíamos, solamente está en Ciudad de Panamá, y la ministra pone a disposición del ICSE nuestras aulas IPEL, que en Chiriquí, Coclé, Los Santos, Herrera, creo que Bocas del Toro, muchas de nuestras direcciones regionales tienen aulas IPEL. Entonces, llevar de la mano del IPEL, de la mano del ICSE, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, llevar a credenciales del ICSE a todo el país, en función de lo que demande el mercado laboral de cada una de las regiones. Yo te puedo ponerte un ejemplo puntual. Herrera y Los Santos, ustedes saben que son provincias muy tradicionales, donde la industria de ellos, el tema agrícola y todo lo demás. Después de muchos años, viene una gran empresa con capital panameño a invertir en la provincia de Herrera, con una empresa muy grande, con un matadero que tiene toda la tecnología, muchas certificaciones internacionales, pero no tienen la mano de obra para cubrir las necesidades que ellos como empresa tienen al momento. Entonces, con ese tema también estamos trabajando con ICSE para dar las certificaciones para que los jóvenes no tengan que irse a otras provincias, no tengan que venir a la ciudad, sino que te puedan desarrollar dentro de sus empresas y cumplir con las competencias que demanda el mercado laboral. Ahora, usted decía que el otro grupo de edad muy afectado es de 40 a 48. Pero ese es un grupo de edad que generalmente no cubren los programas de insertación laboral. Eso por una parte. Y lo otro, no es lo mismo que haya empleo a que haya empleo de calidad. Uno de los fenómenos de la actualidad es la precarización del trabajo. ¿Qué se está haciendo con eso? Sí, mira, definitivamente, recientemente estuvimos en un congreso donde hablamos de eso, no solamente la generación de empleo, sino qué tipo de empleo, cómo es el salario. Y definitivamente nosotros tenemos que honrar que los salarios sean salarios dignos para los panameños. Nosotros dentro de nuestra administración, por lo menos hemos humanizado el tema de la búsqueda de empleos. Nosotros ya no realizamos ferias de empleo, nosotros realizamos reclutamientos focalizados. ¿Por qué reclutamientos focalizados? Porque trabajamos de la mano con la empresa privada. Las vacantes que ellos requieran, nosotros tenemos en nuestra base de datos de Empleos Panamá, nuestra base de datos a nivel nacional, podemos tener muchísimas, tanto empresas como buscadores de empleo. Y trabajamos exactamente en eso, en la necesidad del mercado laboral versus lo que nosotros tenemos. Es un tema de humanizar la búsqueda de empleo. Detrás de cada fila de personas que están bajo las inclemencias del tiempo, el calor, la lluvia, la humedad de nuestro país, hay una persona que no está generando ingresos para su familia. Y creo que a todo esto hay que ponerle rostro. Y realmente para nosotros es muy importante, y recientemente hemos lanzado una propuesta para las empresas privadas que sepan que con el Ministerio de Trabajo cuentan y que existe un acompañamiento para los reclutamientos focalizados, que nosotros estamos en plena capacidad y tenemos las competencias para ayudarlos
a resolver el tema de la búsqueda de talentos. Esta semana, perdón, Chema, hay un llamado a huelga por parte de los gremios educativos. ¿Cuenta el Ministerio de Trabajo con datos que señalen la cantidad de empleos que se han perdido por huelgas, cierres de calle, paralizaciones del país, etcétera? Claro, por supuesto. Mira, es muy importante. El desempleo no es un accidente. Y eso tenemos que tenerlo claro. Al desempleo también tenemos que ponerle rostro. Y cada vez que hay un cierre de calles, alrededor de 1.000 personas, 1.000 empleos se ven afectados. Nosotros, y te lo puedo hablar con muchísima propiedad, hemos tenido muchas actividades en días que hay llamamientos o pronunciamientos de huelga y hemos perdido la oportunidad de generar 1.000 plazas, 1.000 oportunidades. Hay 1.000 personas, hay estadísticas que te dicen que hay 1.000 personas que llegan tardes a sus trabajos, por ende pueden ser 1.000 personas que se vean afectados de su ingreso familiar, porque un empleador tiene una necesidad, por eso tú estás dentro de una fuerza laboral de una empresa y el hecho de no presentarte o presentarte tarde en tu trabajo te genera un estrés y te genera una situación laboral. Pero sí hay data que te puede decir y que puede confirmar que alrededor de 1.000 empleos se ven o perdidos o vulnerados por el tema de los cierres de calle. Esta semana viene un paro indefinido. ¿Qué está haciendo el Mitradel o cómo lo está contemplando el Mitradel? Mira, nosotros realmente esto no se tratan de conflictos laborales como tal, por ende el Ministerio de Trabajo no tiene injerencia sobre estos temas porque no se tratan de conflictos laborales. Estos son cierres que algunas organizaciones sociales pues que tienen todo su derecho, pero como creo que lo ha manifestado el presidente muchas veces, o sea, aquí todo el mundo tiene derecho a pronunciarse, pero es que mi derecho termina cuando inicia el tuyo. O sea, aquí hay personas que dejan de ir a citas médicas, que pierden cirugías programadas hace meses por un tema de una paralización. Y yo creo que esto también es un momento de ponerle cara a cada vez que un grupo de personas se toma la atribución o el atrevimiento de cerrar una calle. Son personas jóvenes que no pueden ir a la escuela, los niños que no pueden ir a la escuela, los papás que se tienen que regresar a la casa porque el niño no pudo ir a la escuela, no pudo ir a mi trabajo. Esto es una cadena de personas afectadas por un tema de un cierre que realmente no obedece a un conflicto laboral. Por eso el Ministerio de Trabajo, lo único que, nosotros sí, dentro del Ministerio de Trabajo ofrecemos orientación a las personas que se ven afectados en su trabajo producto de estas huelgas, pero esto no obedece a un conflicto laboral per se. Volviendo al tema de la precarización del trabajo, ¿qué se está haciendo a nivel de políticas públicas para evitarlo? ¿Y a qué me refiero? Empresas que cada vez contratan menos, sino que tercerizan, o empresas que cada vez utilizan más la figura del servicio profesional para no tener en su planilla, porque al final todas esas cosas terminan afectando al trabajador. Sí, mira, definitivamente, históricamente, la figura de hacer una contratación por servicios profesionales es una figura muy mal utilizada en nuestro país, porque realmente cuando tú tienes dependencia económica y subordinación, tú eres una persona que debes estar sujeto a un contrato por tiempo definido o tiempo indefinido. Mira, nosotros desde el Ministerio de Trabajo, nosotros tenemos la Dirección General de Trabajo que se encarga de dar las evaluaciones o las consultas a los ciudadanos y los invitamos. Nuestro ministerio es un ministerio de puertas abiertas y con mucho gusto, si hay personas que sientan que están siendo vulnerados o que no están recibiendo un trato digno, un trato correcto en sus empresas, somos un ministerio y lo ha manifestado la señora ministra de Puertas Abiertas y estamos para ayudarlos a todos. Ahora que lo mencionamos, el tema de la seguridad social, que es el motivo del paro indefinido de esta semana. El Mitradel y las reformas a la seguridad social, ¿cómo lo han analizado, cómo lo han estudiado y cuáles son los principales puntos en los que se tiene que enfocar Mitradel con las reformas que se hicieron? Mira, el Ministerio de Trabajo realmente, como el ministerio regente del trabajo en Panamá, para nosotros es fundamental que las empresas cumplan con los pagos a la Caja de Seguro Social en función de cada uno de los trabajadores que forman parte de su fuerza laboral. De hecho, nunca se ha dejado de hacer desde que llegamos a esta administración. Nosotros hacemos inspecciones y se han encontrado empresas que no cumplen con algunos requerimientos y se cumple con el debido proceso. Para nosotros es fundamental que los trabajadores tengan el derecho a una seguridad social y que esto sea cumplido por parte de cada una de las empresas.
Ana Gabriela Soberón, directora nacional de empleos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Gracias a ustedes. Y bueno, estaremos en contacto para conocer mayores detalles. Gracias. 8:35.